Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un privilegio saludarlos en esta hermosa tarde. Vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos guía, que nos da revelación y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Danos la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Quita de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, todo lo que no es de ti, Señor. Moldéanos, cámbianos y transfórmanos de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Señor, lo que nosotros queremos es agradarte, amarte, seguirte y serte fieles todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero compartir con ustedes unos versículos que hablan de lo que es el creyente, lo que es el incrédulo. Tuve una conversación hace unos días con una persona que me llamó la atención. Una creencia, ¿no?, de él, de esta persona comentándome algo entre el creyente y el incrédulo, y yo me sorprendí porque la palabra de Dios es muy clara cuando habla del creyente y cuando habla del incrédulo. Hay una gran diferencia entre una persona que elige caminar con Dios y una persona que elige caminar sin Dios. El creyente, básicamente la definición es que cree. No es muy difícil, no es muy complicado. Es una persona que cree, es una persona que tiene fe, es una persona que obedece, porque cuando hablamos de creer significa que creo lo que me está diciendo la palabra, tengo confianza que la Biblia es la palabra inspirada por Dios al ser humano, por la unción del Santo Espíritu, y obedecemos. Significa que cambiamos, significa que crecemos. Conforme vamos aprendiendo, conforme vamos leyendo y estudiando y conociendo más de Dios, el creyente cambia y el creyente obedece. En cambio, si hablamos del incrédulo, estamos hablando de una persona que no cree, ¿sí? Hay una gran diferencia entre creer y no creer. Dice, la incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o no le importa. Esto es una táctica muy frecuente de Satanás. Susurra a tu oído, a Dios no le importa, o quiere hacer a Dios pequeño, cuando a Dios nadie lo puede hacer pequeño. También afecta las relaciones con la familia y los amigos. La incredulidad afecta las relaciones con la familia y los amigos. En lugar de tener visión e inspirar a las personas a nuestro alrededor, nos desalentamos y robamos la fe de otros, arrastrándolos a nuestro hoyo de negatividad. ¿Sí? Hablando de incredulidad, lo voy a leer otra vez. En lugar de tener visión e inspirar a las personas a nuestro alrededor, nos desalentamos y robamos la fe de otros, arrastrándolos a nuestro hoyo de negatividad. Esto es cuando no creemos. Esto es cuando hacemos a Dios pequeño. Y esto no debe de ser nosotros. Si somos hijos de Dios, si hemos sido salvados y hemos recibido la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados por su obra en la cruz, nuestro título debe ser creyente, no incrédulo. Nosotros debemos de permanecer fiel en Dios como Él es fiel a nuestras vidas. Dios no necesita que nosotros creamos en Él para existir. Dios existe, por eso existimos nosotros. Entonces hay una gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Y nosotros, si nosotros somos cristianos, si nosotros hemos entregado y rendido nuestras vidas a Cristo y llevamos su nombre, nosotros somos creyentes. Y debemos de enfrentar la vida, cada situación, cada circunstancia, cada día de nuestras vidas como creyentes, no como incrédulos, no como alguien que no conoce a Dios, no como alguien que no conoce su carácter. Si somos hijos de Dios, somos creyentes en su amor, creyentes en su poder, creyentes en su fidelidad, creyentes en que Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, y que va a llegar el día en el que cada uno de
nosotros vamos a rendir cuentas de qué hicimos con nuestra vida en la tierra. Si vivimos como creyentes o si vivimos como incrédulos. En Hebreos 3:12 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La palabra y el Espíritu de Dios tienen que impulsarte a cambiar. Tienen que traer revelación. Dice que su palabra es como una luz, que su espíritu es una luz en nuestras vidas que ilumina la condición de nuestros corazones y de nuestras vidas. Entonces, si nosotros estamos en la luz, Él va revelando las cosas que necesitamos dejar, las cosas que nos hacen daño. Nuestros pecados quedan al descubierto ante Dios. Y en el instante y en el momento que nosotros reconocemos un pecado en nuestras vidas, nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por esos pecados, no seguir viviendo en esos pecados, porque si seguimos viviendo en el pecado, no hemos sido perdonados, y si no hemos sido perdonados, no estamos salvados. Nosotros tenemos que reconocer el pecado como la maldición y la muerte que es. Pedirle perdón a Dios y entregarle todas nuestras vidas. La palabra y la presencia de Dios nos tiene que transformar y cambiar. No puedo ser la misma hoy que fui hace 5 años. Si yo sigo viviendo en mi pecado, si yo sigo viviendo en mi mismo estilo de vida, hay un problema. Algo no está bien en mi corazón, en mi interior. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. No queremos estar alejados de Dios. Queremos estar en su presencia. Queremos disfrutar su amor. Queremos sentir sus brazos, su mano sobre nuestras vidas. La seguridad, la protección, tanto para la vida de hoy como para la eternidad. Pero la única manera en la que vamos a realmente conocer a Dios es reconociendo el pecado como maldición y muerte, renunciándolo, rechazándolo, arrepintiéndonos por esas cosas y vivir cada día mejor. Y en el instante que nos equivocamos, reconocerlo y pedirle perdón al único que nos puede liberar de la maldición y llenarnos de vida. En Salmos 78 vamos a leer, Salmos 78. Habla del pueblo de Israel. Y en muchas ocasiones nosotros podemos leer la palabra de Dios y podemos decir que qué bueno que no soy así. Pero a veces somos duros, a veces somos rebeldes, a veces actuamos como el mundo que no conoce a Dios, y eso no es la vida, eso no es la madurez ni lo que Dios pide de sus hijos. Si somos hijos de Dios, debemos de ver la vida como Él la ve. Salmos 78, 1 y 2 dice: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Entonces sabemos que aquí el salmista está hablando, ¿no? De las parábolas, de las historias, de cómo deben de afectar generación a generación. Como mis padres me enseñaron todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, como ahora a mí me toca como madre enseñarle a mis descendientes todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mis antepasados. Y a ellos les tocará enseñarle a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Así es, traer la realidad de Dios a la tierra y tocar nuestros descendientes. Entonces aquí encontramos al salmista hablando de la importancia de tocar las futuras generaciones, de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de recordar que hemos pasado grandes cosas, dificultades, grandes tormentas, tiempos de mucha lucha, pero hemos tenido la victoria por la mano de Dios. Vamos a continuar en Salmos 78 del versículo 10 al 28. Aquí está hablando del pueblo de Israel. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas.
¿Sabes la cantidad de personas que yo conozco que se niegan a vivir las enseñanzas de Dios? ¿Cómo es posible llamarnos creyentes y nos negamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña o lo que Él nos ha llamado a dejar? No podemos seguir viviendo iguales y decir que somos obedientes. El creyente obedece porque el creyente cree y sabe que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es real y nos va a llevar a la vida eterna. El incrédulo, el que niega a Dios, el que camina en su propia sabiduría, que camina sin Dios, sigue caminando bajo la maldición del pecado, porque no ha reconocido su pecado, porque sigue diciendo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No hay perdón para el que no se arrepienta, para el que no cambia. Se negaron a vivir según sus enseñanzas, se olvidaron de lo que Él había hecho. Si nosotros somos creyentes, nunca nos vamos a olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y va a haber una sed insaciable en nuestro interior, donde siempre clamamos y deseamos más y más y más de la gloriosa presencia de nuestro Dios, que Él esté al control de nuestras vidas, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos ilumine el camino donde debemos de caminar y de vivir, porque hemos aprendido que fuera de Él no hay vida, no hay paz, no hay victoria. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo. Se les olvidó. Mientras sostenían las aguas como si fueran una pared. ¿Cómo se les olvidó? Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él. Siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Cuando una persona continuamente sigue en su pecado, día tras día, semana tras semana, año tras año, está en rebeldía y en desobediencia y en realidad no cree. Porque el creyente sabe que no podemos esperar una hora más, un día más, una semana más viviendo en nuestro pecado, porque nosotros queremos caminar con Dios y estar en su presencia, y el pecado no vale la pena. La maldición y la muerte no es lo que uno desea, ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni nuestros descendientes. Nosotros anhelamos la vida, nosotros anhelamos la salvación, nosotros anhelamos caminar en la gloriosa presencia de nuestro Dios hoy y por toda la eternidad. Es ahí donde encontramos la vida eterna y abundante en su presencia solamente. Pero aquí encontramos al pueblo de Israel, que decidieron seguir en su pecado, que decidieron vez tras vez rebelarse en contra del Altísimo en el desierto. Es un lugar muy peligroso cuando el ser humano se pone al nivel de Dios, cuando el ser humano se alza y quiere decirle a Dios que sabe más que Él. ¿Quién somos nosotros ante el Creador del universo? No somos nada ante el Creador. Y nosotros no tenemos el derecho y no tenemos reverencia por Dios cuando nosotros creemos que sabemos más que Él. Cuando nosotros decidimos que nuestras excusas valen. Cuando nosotros decimos, pero Dios ve mi corazón. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero Dios ve mi corazón. Sé que como vivo está mal, pero yo le estoy pidiendo a Dios que cambie a mi novio, que cambie a mi novia. Pero Dios no. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu vida. ¿Qué tal si cambias? ¿Qué tal si obedeces? ¿Qué tal si rindes completamente tu vida y empiezas realmente a conocer y a disfrutar lo que es caminar con Dios? El creyente cree, por lo tanto el creyente obedece. El creyente tiene fe. El creyente anhela que Dios lo moldee, lo transforme y lo cambie porque queremos caminar con Dios.
Dice, sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel. Porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios le dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. Ni siquiera tuvieron que ir de cacería, ni siquiera tuvieron que ir a buscar. Dios trajo alimento hasta la puerta de sus carpas. ¿Quién somos nosotros para negar a nuestro Creador? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que Él debe de hacer? ¿Quién somos nosotros para dudar de su poder, de su grandeza, de su capacidad? Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que te ame un día y al otro se olvide de ti. Su amor por la humanidad es eterno. Mas, sin embargo, cada ser humano elige y decide cada día de su vida si caminar con Él o negarlo. Yo los invito a meditar en estas dos palabras, creyente e incrédulo. ¿Qué somos en nuestro día a día? ¿Somos creyentes o somos incrédulos? ¿Qué reflejamos al mundo que nos rodea el día de hoy? ¿Cuál es nuestra confesión? ¿Qué es lo que reflejamos? ¿Somos positivos, reflejamos luz y esperanza o reflejamos oscuridad, opresión, ansiedad y temor al mundo que nos rodea? Perdón. Nosotros, si somos hijos de Dios, somos creyentes. Esto significa que somos obedientes a nuestro Padre Celestial. Esto significa que leo la Biblia, que leo la palabra de Dios y me transforma al instante. Significa que en mi interior arde un fuego, una pasión por Cristo, que yo reflejo su pasión en mi día a día. Así como Cristo nos amó tan profundamente que dio su vida en la cruz, yo vivo consciente del precio que Él pagó por mis pecados y vivo una vida tratando de agradarlo con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones día a día. Y esto es para ti si tú tienes 12 años. Esto es para ti si tú tienes 30 o si tienes 80 o 90 años. Tú debes reflejar un corazón de creyente y no un corazón de incrédulo. Nosotros, si somos hijos de Dios, conocemos a nuestro Padre Celestial, vivimos, hablamos y pensamos diferente que el mundo que no lo conoce, que el mundo que lo niega, que el mundo que dice que Él no está presente. En Juan 5, 37 y 38 nos dicen palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Imagínate el corazón de Jesucristo, hablando a estas personas por las cuales Él había venido para derramar su sangre, para rescatar y salvar. Y dice, no tienen su mensaje en el corazón. No tienen el mensaje del Padre en el corazón porque no creen en mí. Sí, porque no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, Rey que había venido enviado del Padre. Y tristemente hoy en día sigue habiendo muchos
que dicen que conocen al Señor, que dicen que llevan su nombre, que son cristianos, mas sin embargo Cristo dice, no tienen mi mensaje en su corazón. Porque cuando llevamos el mensaje de Cristo en nuestro corazón, no somos los mismos que ayer. No somos los mismos que hace un año. Significa que si yo empiezo a decirle a otras personas que tengo 15 años, 20 años, 30 años caminando con Cristo, significa que mi testimonio debe de brillar fuertemente y las personas que me rodean deben decir, wow, has cambiado completamente. Eres otra persona, eres distinto. Dice en el versículo 38 de Juan 5, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellos les dan vida eterna. Mucha gente conoce lo que dice la Biblia, mucha gente conoce lo que dicen los versículos. Pero Cristo dice, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No significa nada conocer lo que dice la palabra de Dios si no lo aplicas a tu vida. No significa nada que tú puedas citarme cientos y miles de versículos si no te han cambiado a ti. Entonces tengo una noticia. Satanás conoce la Biblia. ¿Sí? El creyente cree, el creyente obedece, el creyente cambia. El creyente ve el pecado como maldición, una maldición que te llevará a la muerte. Identificamos el pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y dejamos esa vida. No podemos continuar pecando y decirle a Dios, es que tal persona, es que tal persona, es que esta persona, es que mi familia, es que mis amigos, es que aquí donde estoy yo. No. Tú decides pecar. Y el problema es que si tú tienes años congregándote y sigues pecando, el enemigo te ha engañado y tu corazón se ha ido endureciendo, que es lo mismo que estábamos hablando aquí en Salmo 78 del pueblo de Israel. Tu corazón se vuelve más duro, te pones más rebelde, tus excusas empiezan a florecer más que tu fe. Las excusas son miles. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué sigo en el pecado? ¿Por qué sigo? Porque tal persona no cambia. Por la culpa de tal persona. Cuando Dios te está llamando a ti por tu nombre y te está diciendo, hoy es el día. Entrégame tu vida, entra en la vida abundante que yo tengo para ti, pero tú sigues viviendo en el pecado y luego cuando hay consecuencias te preguntas ¿por qué? Somos creyentes, no incrédulos. Debemos de caminar como los creyentes, no como incrédulos. Estudiar la palabra de Dios y creer lo que dice, creer cada palabra y cada parte de ella. Aplicarlo a nuestras vidas y ser diferentes y distintos. Sí, quizás en este mundo no vamos a encajar nunca, pero llegará el día en el que estaremos en casa, en la santa y gloriosa presencia de nuestro Padre Celestial. Esta tierra tiene dueño y Él va a volver y Él va a buscar a aquellos que vivieron para Él hoy. Juan 9, 39, del 39 al 41. Juan 9, del 39 al 41. Dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca le oyeron y preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Cristo Jesús dijo, si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Estaba el Hijo de Dios parado enfrente de ellos, explicándoles el camino al Padre.
y ellos no lo podían ver y no podían comprender sus palabras. Y hoy en día sigue habiendo personas que siguen leyendo la Biblia sin comprenderla, y a veces, aunque la comprendan, no la aplican a sus vidas porque no quieren cambiar, porque no quieren rendir. Rendir significa entregarle todo a Él, no una parte. No podemos tomar partes de la palabra de Dios y decir esto creo y esto no. Eso no es lo que hace el creyente. El creyente te va a leer la palabra entera y va a creer. Vamos a tomar las enseñanzas de la palabra de Dios, la guianza de la palabra de Dios, y vamos a construir nuestras vidas sobre ella. Sobre la roca que es Jesucristo. Si nosotros queremos construir una vida que va a perdurar, no solamente aquí en la tierra, sino por eternidad, vamos a construirla sobre Jesucristo, la roca eterna, la única roca. Tenemos que ver que sin Él estamos ciegos. Y si nosotros decimos que somos creyentes, pero la palabra no afecta nuestras vidas, el Espíritu Santo no afecta nuestras vidas, no sentimos hambre y sed por la palabra, no tenemos ganas de cambiar, no anhelamos obedecer su palabra, entonces estamos ciegos espiritualmente. Significa que no podemos verlo, no podemos escucharlo, no podemos sentirlo, porque hemos elegido seguir viviendo en el pecado, seguir con nuestras excusas, seguir viviendo igual y luego preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú hiciste o por qué tú permitiste? Porque es mucho más fácil señalar al Padre que señalar a nosotros mismos y reconocer por mis errores, por mis malas decisiones. He sufrido algunas consecuencias, han sucedido algunas cosas en mí que quisiera no haber vivido. Eso es lo que pasa en la vida del incrédulo, en la vida de la persona que dice a Dios no le importa, o Dios no es capaz, o Dios no se interesa en mí. No nos podemos poner al nivel de Dios y decirle lo que Él va a hacer. Nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Quién es Él? Su carácter, su amor, su fidelidad, sus promesas. Vamos a leer en Juan 3, 16 al 21. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda. Estamos perdidos sin Él. Pero cuando tenemos a Jesucristo, ya no estamos perdidos, sino que tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios Padre, que todos nosotros tengamos vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesucristo vino para salvar, para rescatar, para restaurar, para romper el poder del pecado y la maldición sobre nuestras vidas. ¿Sabes cuántas personas escucho yo decir? Pero hay gente que hace mal. Tenemos que hacer algo porque hay gente que hace mal. ¿Por qué piensas tú que Satanás va a liberar a Satanás? ¿Por qué piensas tú que ir con el brujo o el curandero es lo que te va a liberar, te va a sanar o te va a proteger, en vez de ir con el creador del universo, Dios Todopoderoso? Dice aquí, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No puedes hacer a Dios pequeño porque Él no es pequeño. Él no es débil. Él no es incapaz. Él y solamente Él rompe la maldición. Solamente Él salva. Solamente Él sana. Solamente Él restaura. Solamente Él protege. No hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para el creyente. Es lo que acabo de leer. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Esto es para la persona incrédula.
Esto es para la persona que sigue terco y necio en su pecado, que sigue eligiendo lo que le hace daño y dice que es vida, dice que es felicidad, dice que es maravilloso. Cuando están eligiendo pecado, que es maldición, que es destrucción, que es alejarte de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios no hay vida. Fuera de la presencia de Dios no hay esperanza, hay oscuridad. La luz viene de Dios. Dice, la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere y así traemos gloria y alabanza a Dios. Nosotros no vivimos bien para presumir o para que la gente mire o diga, ay, mira qué maravillosa es esta persona o qué grande es esta persona. No, queremos vivir una vida que agrade a Dios porque lo amamos a Él, porque reconocemos que Él es nuestra vida, que Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido de la muerte, del infierno. Él es tan grande y tan maravilloso. ¿Somos creyentes o somos incrédulos? Si somos sus hijos y llevamos su nombre, somos cristianos, somos de Cristo, somos creyentes. Y esto es para todos, los que están adentro de la iglesia y los que están afuera. Porque tristemente hay incrédulos dentro de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque conocen lo que dice la palabra de Dios, mas sin embargo pasa 1 año, pasa 2 años, pasan 3 años y no cambian, no hay un cambio en sus vidas. La palabra y el poder y el Espíritu de Dios nos tienen que cambiar y transformar completamente a todos y cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos necesitamos ser salvados, todos necesitamos ser perdonados. Y Cristo vino para hacer esa obra, para salvar y rescatarnos, para romper el poder del pecado en nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros tomamos esa decisión de reconocer nuestro pecado, de entregárselo y de pedirle perdón. Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es el que nos lava, Él es el que nos perdona, Él es el que nos da ese acceso a la vida eterna y abundante que solamente Cristo nos puede dar. Vamos a leer en Lucas 12, 42 al 44. Lucas 12, 42 al 44. Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regrese y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Vuelvo a decir, esta tierra tiene dueño. Esta tierra, Dios está observando nuestras vidas. Dios está viendo quién vive como creyente y quién vive como incrédulo. Quién anhela su presencia y quién no. ¿Y cómo sabemos que creemos? ¿Cómo sabemos o cómo mostramos que lo que creemos? Obedeciendo. Dijo Cristo, si tú me amas, me vas a obedecer. Si tú crees, tú vas a obedecer. Si tú no crees, continuarás igual. Si tú no crees, tu vida no va a cambiar. Seguirán las excusas. Tú le dirás a tu familia, a tus amistades, no sigas mi ejemplo. No hagas lo que yo hago. Eso es un montón de basura. No podemos decir, no sigas mi ejemplo. Nuestras vidas afectan a las personas que nos rodean. Hay consecuencias por nuestras acciones. Entonces aquí vemos la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Aquí dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Eso significa que estoy consciente
que esta tierra tiene dueño, que esta tierra Dios está observando todos los días cómo vivo, cómo hablo, cómo actúo, y que mi Señor va a regresar. En cualquier momento va a regresar mi Señor. Y yo tengo que estar consciente, despierta y alerta a su presencia y a su regreso. Porque el día que Él regrese no quiero que me encuentre viviendo mal, alejándome de Él, o en rebeldía o en incredulidad. En el versículo 45 vemos el incrédulo. Del 45 al 47 dice: pero ¿qué tal si el siervo piensa? Mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará el siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Una persona que dice, como los líderes religiosos en el día de Cristo, que dice, conozco lo que dice la palabra de Dios, que te cita muchos versículos bíblicos, pero no las aplica a su vida, es esta persona. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. No podemos decir que vemos espiritualmente, que tenemos revelación y entendimiento. Si seguimos viviendo en pecado, entonces no tenemos revelación y entendimiento. No puedo ser la misma persona que fui hace 5 años. Y si tú el día de hoy te das cuenta que estás en ese lugar, que te quedaste estancado en ese lugar del pecado, que tu vida no ha cambiado, que tú has estado viviendo mal, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de reconocer y decir: Señor, perdóname porque he hecho mal, porque he vivido en el pecado por años. Perdóname, lávame, entrego mi vida a ti y déjalo. Deja de vivir en esa vida, deja de tomar esas decisiones de vivir en el pecado, que es maldición, que lleva a la muerte. No es la vida que Dios quiere para ti. Fuera de Dios no hay vida, no hay esperanza, no hay victoria. Tú le estás dando el ejemplo a seguir a tus hijos, a tus descendientes. Tú con tu vida, con tus acciones, abres puertas de acceso a Dios o de acceso al enemigo para que entre y ataque a tu familia, para que crea problemas, discusiones, para que haya división, para que haya maldición en tu familia. Eso no es lo que tú quieres hacer. Nosotros, si somos creyentes, queremos ver el reino de Dios establecido primeramente en nuestros corazones y también en nuestras familias y hogares, en nuestras comunidades y en nuestras naciones. No podemos decir que somos creyentes si la palabra de Dios no nos cambia y nos transforma. Creer significa obedecer, significa cambiar, significa tener fe. Ver a Cristo sobre toda situación o circunstancia o tormenta a la que nos enfrentamos. Él nunca abandona a sus hijos. Jesús nunca deja a sus hijos desamparados, desprotegidos o vulnerables. Pero nosotros tomamos la decisión si caminar con Él cada día o si darle la espalda y caminar sin Él. No queremos caminar sin Él. Juan 8, 23 y 24. Todos estos versículos son palabras de Jesús. Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Dijo Cristo: yo no pertenezco a este mundo. Por eso dije que morirán en sus pecados. ¿Por qué? A menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Cristo Jesús dijo una y otra vez, cómo llegar al Padre, que tenían que entregar sus vidas a Dios, cómo Él era el Mesías. No tenían oídos, no escuchaban sus palabras eran vida y la gente no lo recibía. Algunos sí lo recibieron, muchos no.
Y aún hoy en día Cristo Jesús está llamando. Aún en día Cristo Jesús se está revelando. Hoy en día su Espíritu se está moviendo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre tu nación. Él sigue llamándonos por nuestros nombres. Él sigue diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Entra en la vida eterna y abundante que yo tengo para ti. Ven a mí, yo soy el que rompo la maldición. Yo soy el que cierro la puerta del infierno. Yo soy el que te defiendo del enemigo. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestra fe y creer. Creer hoy, creer mañana, creer pasado mañana. No pasar tiempo en incredulidad. O somos creyentes o no. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Nunca vas a encajar en esta tierra. Tu hogar y tu casa está en la presencia de Dios. Si tú quieres sentirte parte, si tú quieres sentir que estás en casa, si tú quieres sentir para lo que naciste para estar inundado y rodeado con la gloriosa presencia de Dios Todopoderoso. Y su vida y su reino son para ti hoy en la tierra. No es algo que anhelas para la eternidad. No es algo que dices algún día cuando yo muera. No, es hoy. La gloria, la luz, el amor, la salvación, la vida abundante es hoy. Puede ser tuyo. Pero tienes que ser creyente. Y el creyente cambia, el creyente obedece, el creyente es transformado. El creyente deja el pecado porque sabe que el pecado es maldición y es muerte. El pecado es maldición y es muerte, pero Cristo Jesús es vida y vida abundante. Juan 12, 46 al 50. Juan 12, del 46 al 50. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. En la oscuridad hay miedo, en la oscuridad hay ansiedad, en la oscuridad no hay protección, en la oscuridad no sabemos a dónde vamos, en la oscuridad estamos perdidos, estamos llenos de miedo, estamos llenos de terror, no podemos ver hacia dónde ir, no sabemos qué está enfrente de nosotros, no sabemos qué esperar para el día de mañana, no tenemos esperanza para nuestras vidas ni hoy ni para después de la muerte. Pero dice, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Cristo estaba hablando en ese día, que Él no venía para juzgar en ese momento, pero no me obedecen. Dice, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Cristo Jesús vino para salvar al mundo. Pero en el 48 dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. ¿Entendemos? Que nosotros hemos estudiado la palabra de Dios y hemos escuchado lo que dice. No vamos a llegar ante Dios y vamos a decir, no supe, nunca escuché. Aquí te lo estoy leyendo. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. ¿Tú vas a retar a Dios? ¿Tú vas a ponerte en el lugar de Dios y decirle lo que Él debe de hacer o decir? Creo que no. El día que tú te encuentres parado ante el trono de Dios, vas a temblar, vas a quedar callado en santa reverencia, porque vas a conocer a tu Creador, el Dios Todopoderoso, el que sostiene el mundo en sus manos. Y no te vas a atrever a decirle lo que Él debió haber hecho en tu vida o cómo lo debió haber hecho, porque ¿quién eres tú ante Dios? Tú no eres nadie. Él te creó y te formó, pero Él es Dios.
dice, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Jesucristo le estaba diciendo y te está diciendo a ti hoy, todo lo que digo, todo, dice, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. La palabra de Dios lleva a la vida eterna. Su Santo Espíritu te da revelación y entendimiento. Su anhelo y su deseo para ti es vida eterna y abundante. Pero tú vas a elegir, tú vas a decidir. Y estos versículos muchas veces los leemos y no comprendemos que Cristo estaba hablando a los creyentes. Cristo estaba hablando a su pueblo. Cristo estaba diciendo, ten cuidado de que tu corazón no se endurezca en un mundo donde hay mucha incredulidad, donde hay mucha falta de fe, donde hay mucha falta de entendimiento, donde la gente no conoce a su Creador, no conocen a Jesucristo. Nosotros tenemos que tener discernimiento y claridad y conocer su carácter, cómo es Él. Amarlo, respetarlo, honrarlo y serle fiel, como Él ha sido fiel a nosotros. No podemos vivir dudando de Él. No podemos vivir diciéndole lo que Él debe de hacer o no debe de hacer. Nosotros somos creyentes, significa que creemos su palabra y que sabemos, sin ninguna duda, que si nosotros seguimos viviendo en pecado, entonces no hemos sido perdonados por nuestros pecados y en ese caso no hemos sido salvados. Pero eso es una decisión de cada uno de nosotros. Yo no te recomiendo a que esperes a arrepentirte y entregar tu vida. Yo no te recomiendo a que tú digas después, cuando sea mayor, cuando tenga 40, cuando tenga 80 años voy a rendirme a Cristo. Mientras tanto, hay unas cosas que quiero experimentar, hay cosas que quiero hacer, me quiero divertir. Y ya después confesaré a Cristo porque no quiero ir al infierno. Yo no te recomiendo. ¿Sabes cuánta gente partió hoy? ¿Sabes cuántas personas se levantaron en la mañana con muchos planes que ya no están? ¿Sabes cuántas personas tenían planes para mañana que jamás los van a llevar a cabo porque ya dejó de latir su corazón? Porque ya tomaron su último respiro en la tierra. Tus decisiones de hoy son tan importantes porque tus decisiones de hoy determinarán tu eternidad y tu destino. Hay dos destinos, la Biblia es muy claro. Y es una elección personal, porque todos y cada uno de nosotros tenemos voluntad propia. No vamos a llegar ante Dios con excusas. Si ya tienes 1 año caminando con Cristo, si tienes 5 años caminando con Cristo, 10 años caminando con Cristo, y tu vida sigue igual, algo está mal. Si sigues con las mismas excusas de por qué estás viviendo en pecado, algo está mal. Si tú sigues diciéndole a Dios, es que tú sabes mi corazón, es que tú sabes por qué yo continúo en el pecado. Yo le digo a mis hijos, no hagan lo que yo hice, no cometan mis errores, pero yo sigo viviendo en pecado. He sido engañada por el maestro, por el padre de la mentira que es Satanás. Cristo vino para darnos vida, Cristo vino para salvarnos. Pero no hay salvación si continuamos tercos en nuestro estilo de vida en pecado, porque negamos el poder de la salvación y de la cruz. La única manera de romper la maldición del pecado es a través de Jesucristo, es a través de su sangre, es a través de la gracia y el amor de Dios. Todos hemos pecado. Pero la manera en que nosotros llegamos a salvarnos y a ser salvos es creyendo, confesando, obedeciendo, eligiéndolo cada día de nuestras vidas, siendo conscientes que un día rendiremos cuentas ante nuestro Padre Celestial. Somos creyentes, no somos incrédulos. Los hijos de Dios son creyentes. Los hijos de Dios no son incrédulos. Los hijos de Dios creen en cada palabra escrita en la Santa Biblia. Los hijos de Dios obedecen. Los hijos de Dios no son perfectos, pero cada día buscan ser mejores.
Cada día buscan agradar a su Padre Celestial, porque estamos viviendo en eternidad hoy, porque estoy eligiendo mi destino hoy, porque quiero llegar a estar en su presencia por siempre, porque soy un ser eterno, creado en la imagen de mi Padre Celestial. Y si vivo 40, 60, 70, 80 años, no es nada en comparación con la eternidad que me espera el día que yo parta de esta tierra. Y quiero, anhelo y deseo sobre todas las cosas estar con mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Hay mucha incredulidad. Cuando Cristo caminó en la tierra, se enfrentó a mucha incredulidad. Pero eso no es la vida del creyente. No es la vida del hijo o de la hija de Dios. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por el amor. Somos hijos por su fidelidad. Recuerda quién eres. Identifica el pecado en tu vida y arrepiéntate y déjalo. No maldigas, no mientas, no reflejas a Satanás. Refleja a tu Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, quizás hay oscuridad, pero donde hay oscuridad la luz brilla más. Seamos esa luz. Reflejemos a Cristo hoy en la tierra. Amemos a nuestro Señor como Él nos amó. En Marcos 8, 11 a 12 vamos a leer. Marcos 8, 11 a 12. Jesucristo hizo muchos señales y milagros al caminar en la tierra. Mostró el amor de Dios. Muchos enfermos, muchos endemoniados recibieron liberación y sanidad. Cristo Jesús mostró el amor y la compasión y la verdadera identidad de Dios en la tierra. Y Él te está llamando a ti, que tú reflejes quién Él es en un mundo que ya no conoce a su Creador, en un mundo que ya no conoce a su dueño, que tú que lo conoces, que tú que crees, que tú que obedeces, que tú que lo amas, que tú que has sido transformado y moldeado por su gloriosa presencia, le muestres al mundo quién es Dios, quién es el Todopoderoso, quién es el Padre bueno y amoroso, quién es el buen pastor, quién es Jesús que dio su vida en la cruz, quién es el Señor que bajó al infierno para pagar por tus pecados y mis pecados, para que el día que nosotros partamos no tenemos que probar la muerte, simplemente cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en su hermosa y gloriosa presencia. En Marcos 8, 11 a 12, aquí encontramos a los fariseos que se enfrentan a Jesucristo y empiezan a decirle. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él para ponerlo a prueba. Imagínate, los líderes religiosos iban a poner a prueba al Hijo de Dios. De esto estoy hablando. ¿Quién somos nosotros para tratar de ponernos al nivel de Dios? Nosotros no somos nadie para decirle a Dios lo que Él va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Nosotros tenemos que decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en mí, en mi familia, en esta tierra. Dice, se acercaron y comenzaron a discutir con Él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Ellos no querían a Jesucristo. Ellos no querían ver su autoridad del cielo. Ellos querían ser entretenidos un rato. Ellos querían ser los jueces. Ellos querían ponerse a nivel de Dios y decirle al Hijo de Dios que no era nadie. Se creyó la creación superior al Creador. A ese espíritu nos estamos enfrentando cada día hoy. La creación se cree superior al Creador. Es un día triste. Es triste que la creación se olvide de su Creador. Cuando Jesús oyó esto, el Hijo de Dios que vino a salvar la humanidad, cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu. Jesucristo suspiró profundamente en su espíritu. Y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa?
Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Nosotros decimos que queremos ver la gloria, que queremos ver milagros, que queremos ver a Dios moverse sobre la tierra. Pero yo creo que todavía muchos días Jesucristo suspira, que muchas veces Jesucristo se pasea sobre la tierra y observa la humanidad y suspira, porque el ser humano sigue negando, porque el ser humano sigue poniéndose al nivel de Dios, porque el ser humano sigue diciéndole a Dios lo que Él debe de hacer, cuándo debe de hacerlo y cómo debe de hacerlo, porque no lo han reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el ser humano ha sido engañado por el maestro y padre de la mentira y se ha olvidado de la verdad. Y hoy es el día que Dios te está llamando por tu nombre. Vuelvo a decir, si tienes 12 años, si tienes 30, si tienes 40, 80 o 90, hoy es el día de ser creyente, de reconocer tus errores y tus pecados, de pedirle perdón al Señor, de dejar que Él te lave con su preciosa sangre, que Él escriba tu nombre en el libro de la vida y que tú puedas entrar en la vida abundante que Dios tiene para ti el día de hoy. Jesucristo es el único que rompe la maldición. Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único que rescata. Jesucristo es el único que fue al infierno para pagar por ti por 3 días y 3 noches y resucitó victorioso. Y está a la diestra del Padre preparando un lugar para sus hijos, para los creyentes, para los que tienen sus ojos puestos en Él. Porque su amor por ti es eterno, pero también tienes que tú tomar las decisiones correctas para entrar en la vida eterna y abundante que Él tiene para ti. No te engañes. No puedes vivir en pecado y decir que crees, porque si tú vives en pecado no crees. No crees porque no obedeces. Si tú crees, obedeces y cambia. Cambia, hoy es el día, cambia. Deja tu pecado, deja tus excusas y deja de decir, Dios ve mi corazón. Dios ve tu corazón, pero ve tu vida y tus acciones. Y de tu vida florece la verdad o la mentira. O creemos o no creemos. O lo amamos o no lo amamos. Cristo dijo, si me amas, me obedeces. Si no obedeces a Jesús y sus palabras, no lo amas. ¿Entiendes? No lo amas si no lo obedeces. Tenemos que obedecer para así mostrarle nuestro amor. En Mateo 4:19 Jesucristo dijo, vengan, síganme. Y el día de hoy Jesucristo te está diciendo a ti, ahí donde tú estás, ven, sígueme. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Y espero que cada uno de nosotros digamos, sí Señor, yo te seguiré, yo creeré en ti, yo te amaré, yo te seré fiel, yo te obedeceré. Haz tu voluntad en mi vida, cámbiame, transfórmame, moldéame. Perdóname por mi incredulidad, perdóname por mi dureza, perdóname por mi rebeldía, perdóname por mis dudas, perdóname por escuchar la voz del extraño que ha susurrado en mi oído mentira tras mentira, perdóname por actuar como una persona derrotada en vez de una persona victoriosa. Perdóname por no creer en los sueños que tú sembraste en mi corazón, porque he permitido que el enemigo siembre miedo en mi corazón. ¿Quién es tu Rey y tu Dios? ¿El mentiroso o Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores? Tú lo decides hoy, tú lo decidirás mañana. Estamos en una guerra espiritual y espero que los hijos de Dios, los creyentes, peleen una buena batalla y ganen la victoria, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que nos liberes de todo lo que no es de ti. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pecado, por cualquier acto, por cualquier acción o estilo de vida que va en tu contra. Que tú nos perdones y nos laves, Señor, con tu preciosa sangre. Es nuestro anhelo más grande entrar, Señor, en tu presencia. Que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el precio que tú pagaste en la cruz por mí.
Gracias porque tú fuiste al infierno por 3 días y 3 noches y tú pagaste el precio de mi pecado. Gracias porque tu palabra dice que tú probaste la muerte por mí, para que el día que yo parta de esta tierra no tenga que probar la muerte, simplemente entrar en tu gloriosa presencia. En esta tarde, Señor, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque, Señor, es mi deseo estar contigo por toda la eternidad. Que tú seas mi Rey, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, y yo te alabaré por el resto de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, los amamos y los queremos. Siempre estar en nuestras oraciones. Tengan ánimo y recuerda que somos creyentes, no incrédulos, y hemos sido llamados a vivir una vida abundante en la gloriosa presencia de nuestro Señor y Rey. Shalom, nos vemos.